Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva formación de la Plataforma de la Construcción. Mi nombre es David Antón y soy el responsable de formación. Y nada, en la jornada de hoy vamos a ver cómo realizar la instalación de un plato de ducha después de haber quitado una bañera. Creo que es una instalación muy interesante y va a ser una jornada en la cual vamos a realizarla directamente en vivo, con lo cual creo que es todavía más interesante dado que es algo que nos estabais demandando. ¿Vale? Simplemente, como es habitual, pediros que por favor durante la formación nos vayáis enviando vuestras preguntas mediante el chat y que al final de todo podremos daros contestación a las mismas. También es fundamental, como siempre os decimos, que por favor nos enviéis la encuesta. ¿Vale? Rellenéis la encuesta que os mandaremos al final, que tendrá también una sorpresa asociada que luego os anunciaremos, ¿vale? Y que es necesaria para poder conocer vuestra opinión. En la formación de hoy estaremos con Alfonso Pallarés de Sluter y que va a ser la persona encargada de realizar esta presentación. Así que nada, Alfonso, te dejo todo tuyo y cuando quieras. Buenas tardes, agradeceros la asistencia, agradecer a la gente de la plataforma por estar con nosotros a la hora de impulsar las formaciones, sobre todo prácticas y teóricas, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer hoy es hacer una breve descripción de cómo el título de la ponencia teórico-práctica indica. Vamos a sustituir una bañera y vamos a colocar un plato de ducha de Sluter. Plato de ducha sin barreras, ¿no? Lo llamamos el barrier free. La idea es confeccionar, diseñar un plato de ducha sin barreras arquitectónicas, que están de moda, ¿eh? A suelo plano vamos a hablar de lo que es el sistema Kerdi. Cuando hablamos del sistema Kerdi, nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la lámina Kerdi y su familia, que será, a ver si puedo compartir pantalla. Vale, como os he comentado, mi nombre es Alfonso Pallares Gil, responsable del departamento técnico, responsable del departamento de formación de Sluter Systems. ¿Vale? No estoy compartiendo la pantalla. A ver. No. Claro, lo que quería ver antes era... a ver, esto no es. Vale, lo que vamos a hacer hoy realmente va a ser hablar de la familia Kerdi, lo que es el sistema Kerdi como solución constructiva en impermeabilización. Veamos, para meternos un poco en el asunto, cómo lo vamos a distribuir. Durante esta hora y 10 minutos, hora y cuarto, vamos a estar hablando sobre todo de las ventajas de impermeabilizar con una lámina Kerdi. Vamos a ver cuáles son sus ventajas, para pasar a hablar del sistema constructivo en cuanto a drenaje. Vamos a hablar tanto del Kerdi Drain, llamaremos Kerdi Drain al desagüe puntual, Kerdi Line al desagüe lineal, esas rejillas lineales tan de moda. Incluso hablaremos de lo que son las novedades, lo que son las tendencias, incluso cuáles son nuestras apuestas para confeccionar platos de ducha de obra modernos con garantías. Hablaremos también de los paneles de pendiente, Kerdi Shower, y para el final nos dejamos las innovaciones. Vamos a hablar de esas hornacinas prefabricadas, incluso de un novedoso sistema de radiación mediante una lámina a la cual le vamos a insertar un cable, vamos a adherir nuestra pieza cerámica encima y va a ser capaz de radiarnos temperatura. A modo de iniciación, comentaros, cuando hablamos de sistema Kerdi, la tarifa de Sluter que os podéis descargar desde nuestra página web, sluter.es, desde la cual os podéis descargar tanto la tarifa de perfiles y sistemas como las declaraciones de prestaciones y las fichas técnicas de todos los materiales de Sluter, muy recomendable. Vamos a ver pues, el apartado que se dedica a la impermeabilización, que será el apartado que veréis de color rojo. La idea es ver la mayor cantidad de productos relacionados con la impermeabilización y con el drenaje, siempre combinado con lo que será la pieza cerámica. La pieza cerámica
es el amigo fiel que acompaña siempre a la empresa. Sluter Systems, desde sus orígenes, ha estado siempre vinculada de forma directa a la colocación de piezas cerámicas. Por lo tanto, tiene sentido a la hora de detallar, a la hora de hablar de sistemas constructivos en combinación con cerámica, hablar de sistemas constructivos en combinación con cerámica y al mismo tiempo impermeables. Vamos a hablar de la familia Kerdi. Vamos a hablar de la importancia de impermeabilizar con una membrana cuyas características principales van a ser su bajo espesor. Lo que va a diferenciar una impermeabilización con membrana Kerdi será el bajo espesor con la cual está fabricada la lámina y al mismo tiempo la elasticidad. De hecho, hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar sobre todo en la colocación de baldosas cerámicas a la hora de confeccionar un plato de ducha. Pero que sepáis también que la lámina Kerdi está bastante extendida en cuanto a sus aplicaciones como sistema de impermeabilización en vasos de piscina. Entonces vamos a ver por qué, por ejemplo, un sistema impermeable elástico va a ser una solución constructiva más que interesante. En primer lugar, vamos a ver casos prácticos. Vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar cuando hablemos de la familia de productos Kerdi o cuando hablemos del sistema. Como bien indica la tarifa de Sluter, que hemos hecho referencia hace un momento, podéis descargarla, sluter.es, podéis ver vídeos en el canal de YouTube de Sluter, Sluter Spain, podéis ver todas las simulaciones, diferentes aplicaciones, colocaciones de lámina Kerdi sobre madera, lámina Kerdi sobre cartón yeso, lámina Kerdi sobre soportes cementosos, infinidad de vídeos, canal de YouTube. Desde la página web nos vamos a descargar la declaración de prestaciones y el documento de idoneidad técnico europeo, que sería el otro elemento que conforma el sistema Kerdi. Entonces, cuando hablamos de sistema Kerdi, realmente no estamos hablando únicamente de una solución constructiva impermeable, sino que estamos hablando de una solución constructiva en combinación con diferentes materiales que nos van a dar una solución constructiva a la hora de construir, a la hora de diseñar un plato de ducha. Entonces, el sistema Kerdi es lo que engloba una variedad de productos que llamamos familia Kerdi, en la que podemos encontrar diferentes productos, todos combinables entre sí, que nos van a dar la garantía de confeccionar un sistema, una solución constructiva estanca e impermeable, ¿no? Lo que queremos es que por detrás de nuestro revestimiento exista una membrana que, en caso de que haya algún tipo de filtración, en caso de que haya algún tipo de fuga, siempre podamos reconducir el agua hacia un drenaje. Y es cuando hablaremos de las soluciones Kerdi Drain, que es lo que veis ahí en cuestión de solución de desagüe puntual, o Kerdi Line, cuando queremos hacer una rejilla lineal de drenaje y recogida de agua. Hablaremos de la solución Kerdi Shower. Kerdi Shower van a ser unos paneles prefabricados que nos van a facilitar la construcción de un plato de ducha, de un pendiente. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? ¿O solo vemos la...? Sí, vale. Vale. Lo que se trata, al fin y al cabo, es de construir un paramento vertical, de construir un cuarto de baño con la garantía de que la impermeabilización nos haga de barrera para evitar todo tipo de patologías derivadas de una falta de impermeabilización. Estas fotos son bastante significativas. De hecho, lo que nos están demostrando es que por detrás de una placa de cartón yeso pues suceden una serie de patologías, anomalías derivadas de falta de impermeabilización previa. Va a ser uno de los puntos fuertes a tratar. Vamos a impermeabilizar soportes de madera, podemos impermeabilizar placas de cartón yeso, soportes cementosos, independientemente del soporte sobre el cual yo pretenda colocar mi baldosa cerámica, debo de ser capaz de impermeabilizar el soporte sobre el cual quiero colocar mi cerámica. Entonces, lo que quiero es una membrana elástica que me dé la seguridad de que por detrás no va a transcurrir ni el agua ni el vapor de agua.
Caso habitual, ¿no? Vamos a sustituir, me encuentro una bañera, retiro la bañera y me encuentro con un patatal, ¿no? A ver cómo actúo, cómo puedo conseguir diseños más modernos, novedosos, de desagües, drenajes y demás, con garantía de que estoy impermeabilizando ese soporte. ¿Cuántos diseños en cerámica puedo diseñar? Pues tantos como modelos de cerámica existen. Va a ser una de los puntos fuertes, ¿no? ¿Cuántos diseños de plato de ducha prefabricados existen en el mercado? X. Si diseñamos con cerámica, hay tantos modelos como quiera diseñar, como quiera adaptar a mi sumidero, a mi plato de ducha. Caso generalizado, yo retiro mi bañera y lo que voy a hacer es el soporte sobre el cual estaba fija, lo que quiero es impermeabilizarlo. Voy a colocar mi lámina Kerdi, mi tela Kerdi en toda la zona donde espere un contacto directo con el agua y posteriormente la voy a revestir con mi baldosa cerámica elegida. Kerdi Drain, desagüe puntual, Kerdi Line, lineal, van a ser las famosas rejillas de Sluter Kerdi Line, ¿no? Disponibles desde 50 centímetros hasta 1,80 m. Voy a ubicarlas en el rincón, en la zona central, donde yo desee. Tengo una bañera, retiro la bañera, consigo adaptar mi desagüe lineal a la bajante prevista. Para ello, veremos en un momento, cuando vayamos a hacer las prácticas, vamos a ver que disponemos de acabados con diseños horizontales en 3 medidas de altura, más bajos o más altos, dependiendo de las exigencias del proyecto. Caudal, por ejemplo, va a ser una variable importante. Otra variable importante va a ser altura. No voy a poder trabajar a más de X centímetros, pues tengo que trabajar con un desagüe de 78, de 60 o de 97 milímetros de altura. Y este sería pues trabajo de albañil, trabajo de fontanería, canalizo, normalmente pues extraigo con mi tubo flexible y voy a buscar la bajante más cercana que se encuentre, a la que se encuentre o a la que estaba derivada mi bañera. Ubico una canaleta, como veremos después. Una vez coloco la canaleta, mi panel de pendientes impermeable, revisto mi soporte y me queda pues un plato de ducha de cerámica la mar de chulo y accesible para esa gente más mayor o esa persona minusválida o, al fin y al cabo, un plato de ducha sin ningún tipo de barrera arquitectónica, ¿no? Como lo que comentábamos. Vamos a dejar también 5 minutos después para explicar exactamente qué es el Kerdi Shower. Los Kerdi Shower no dejan de ser unos paneles de pendiente prefabricados e impermeables que nos van a permitir colocar nuestras baldosas de forma directa sobre un panel de poliestireno que ya lleva unas pendientes prefabricadas del 2,2%. Entonces, dependiendo si quiero un desagüe puntual, como el Kerdi Drain, puedo variar las dimensiones. Aquí, por ejemplo, cuando hagamos la demostración vamos a colocar el de 1 metro por 1 metro y lo adaptaremos al soporte que tenemos. Pero podría ser rectangular, podría ser cuadrado con diferentes medidas, según la demanda del proyecto. Si en lugar de un desagüe puntual deseo un lineal, lo mismo. Tengo diferentes opciones en forma cuadrada, en forma rectangular, con sumidero central, con sumidero lateral, con la parte rectangular en un lado, con la parte rectangular en el otro. Y simplemente, al final de la presentación, en los últimos 5 minutos, os comentaré también las novedades, innovaciones previstas para poder dar ese toque diferente que diferencia un plato de ducha de Sluter de otro plato de ducha más convencional. Como pueden ser elementos constructivos decorativos, tipo hornacina prefabricada, tipo estantes de acero inoxidable que podemos colocar al mismo tiempo que estamos alicatando. Podemos incluso también diseñar paredes, suelos radiantes eléctricos que podemos programar en el tiempo para que nos radien calor justo en la zona en la que lo necesito, ¿no? En la zona húmeda, sabemos que es una zona de alta demanda térmica, entonces si somos capaces de colocar diferentes parches térmicos, seremos capaces de construir lo que llamamos nosotros nuestros pequeños spas, ¿no? Nuestro baño va a ser un pequeño spa, ¿no? Tenemos que ser conscientes que es una zona donde requerimos un aporte térmico adicional y donde queremos estar a gusto, ¿no? Y una temperatura adecuada. Para eso, pues os comentaré así brevemente en qué consiste el sistema de Itragit. Y, por favor, sabéis que disponéis de un chat en el que podéis ir haciendo consultas. Cuantas más preguntas hagáis, menos dudas habrán.
Entonces, estamos esperando que nos hagáis cualquier pregunta en cualquier momento y cada pues 25 minutos, 30 minutos, hacemos un pequeño KitKat, resolvemos las dudas y continuamos, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación, vamos a empezar con lo que sería la simulación de una impermeabilización de un rincón, ¿vale? Vamos a imaginarnos que aquí hace 15 minutos había una bañera, ¿eh? La hemos retirado y nos encontramos con esto, ¿eh? Entonces, vamos a ver que tendríamos varias opciones a la hora de impermeabilizar este rincón de una vivienda, en una rehabilitación. Vamos a centrarnos, lógicamente, si estoy retirando una bañera, estoy tratando de impermeabilizar el caso de una rehabilitación. Para poder mostraros diferentes soluciones de Sluter, vamos a simular una pared impermeabilizada con el panel constructivo Kerdy Board y vamos a simular la otra pared con una impermeabilización hecha con la lámina Kerdy. Esta lámina que hemos comentado, que ya está diseñada para poder colocar la pieza cerámica de forma directa. En este caso, el panel Kerdy Board. El panel Kerdy Board no deja de ser un panel constructivo hecho de poliestireno extruido. Un panel, diferentes grosores. De hecho, partimos del grosor de 5 milímetros y llegamos hasta 50. Son 7 medidas. Podemos jugar desde 5 hasta 9, 12 milímetros. Tenemos 19 milímetros, 28, 38 y 50. Entonces, dependiendo de varios factores, podemos elegir el grosor que más nos interese. Nosotros, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con el grosor, lo podéis ver en las pegatinas, el de 19, pero habitualmente colocamos el de 12,5, o si lo que pretendemos es un aislamiento térmico adicional, imaginaos que esto es una reforma en la que es una pared exterior y no existe cámara, necesitamos un aporte o necesitamos aislar térmicamente esa pared, imaginaros que está orientada al norte, sufre choques térmicos importantes, pues podría ser útil. ¿Cuándo va a ser útil, por ejemplo, también colocar el panel? Pues cuando me encuentre con un paramento vertical con una serie de irregularidades. Lo que hacemos convencionalmente en obra es mestrear, ¿no? Vamos a regularizar el soporte. Una manera de evitar esa regularización podría ser el anclaje del panel Kerdy Board. El panel Kerdy Board lo podemos anclar mecánicamente. Imaginaos que si tuviera una subestructura de placa de cartón yeso. Sobre esa subestructura puedo anclarlo mecánicamente. Posteriormente veremos cómo sellar estos puntos singulares que podrían ser conflictivos a la hora de hablar de impermeabilización. Podría colocarlo a pelladas, a unos pegotes, y lo adhiero a mi soporte y regularizo, ¿no? Para ello me va a ser de utilidad un nivel, ¿no? Nivelo, y después me va a ser un sistema muy práctico. Bueno, y el otro sistema de colocación, como lo está colocando Ramón, lo que está haciendo es colocarlo en capa fina. Peinamos adhesivo, cemento cola convencional, no hace falta que sea ningún cemento cola estratosférico. Con un cemento cola convencional lo que hacemos es pegar el panel. Previamente precortado a la altura que ha medido. Importante que quede totalmente adherido al soporte. Entonces, este panel, por ejemplo, va a ser muy interesante en combinación con las famosas piezas de gran formato, ¿no? Imaginaos que estoy colocando una pieza de 1 metro por 1 metro, de 1,20 m por 1,20 m, en las que necesito un soporte con una planimetría extra demostrada, ¿no? Que sea totalmente plano. Entonces, sobre un soporte totalmente plano como este, pues no vamos a tener problemas a la hora de colocar estas piezas normalmente extremadamente finas que están tan de moda, ¿no? Esas piezas de gran formato. Otro apunte, bueno, 2 apuntes, que no se me olvide. La pieza viene en longitudes de 2,60 m o de 1,25 m. Las dos medidas están disponibles con los grosores que hemos comentado y con anchos de 62,5. Entonces sería un material bastante polivalente. Vamos a ver que tiene aplicaciones 1000. Os recomiendo nuevamente que entréis en el canal de YouTube o incluso en la página web, kerdyboard.es. Ahí veréis, tenéis acceso a diferentes catálogos, aplicaciones y demás.
Y el otro apunte que no quería olvidarme es, al igual que en la lámina Kerdi hemos hablado del sistema constructivo que viene reforzado, apoyado por una declaración de prestaciones, en el mismo panel veréis la gráfica de la declaración de prestaciones, que será también un elemento a tener en cuenta. Cuando hablemos de sistemas de Sluter, cuando hablemos de un sistema impermeable de Sluter, tenemos que exigir siempre esa declaración de prestaciones, que al fin y al cabo no deja de ser la garantía. La garantía que damos nos la da una declaración de prestaciones que va acorde con un certificado CE. Es la que nosotros hemos desarrollado conforme a una normativa. Vamos a hacer la simulación ahora de colocación de la lámina Kerdi en ese otro paramento. Podríamos impermeabilizar, lógicamente, todo el rincón con lámina Kerdi, podemos impermeabilizar todo el rincón con Kerdi Board. Vamos a mostrar los dos. Y lo que es más importante, vamos a mostrar cómo hacer las uniones entre ambas láminas. De hecho, para hacer la unión es imprescindible hablar del adhesivo, ¿no? del adhesivo Kerdi-Col, que es el bicomponente con el que nosotros vamos a sellar las uniones. De hecho, las uniones de Kerdi con Kerdi las podríamos hacer o bien, como las vamos a hacer ahora, colocando una testa de la otra y colocar una venda de Kerdi, que llamamos Kerdi Keva, aplicando el adhesivo Kerdi-Col, o bien podríamos solapar 5 centímetros una sobre la otra y, utilizando el mismo adhesivo, sellar ese encuentro. Estamos hablando de consumos aproximados de en torno a 150-170 gramos por metro lineal. Los botes de Kerdi-Col vienen en dos tamaños, uno más pequeñito, que sería el de 1,85 kg, en el que viene un látex, ahora veremos cuando lo bata Ramón cómo funciona, un envase pequeño de 1,85 kg y un envase un poquito más grande, que es el de 4,25 kg. Entonces, dependiendo de la cantidad de sellado que vaya a hacer, pues debo de conseguir un bote más grande o más pequeño. A título informativo, un cuarto de baño pequeñito. Voy a hacer un plato de ducha de este estilo. Con el bote pequeño tenemos de sobra. No vamos a consumir más de 170 gramos por metro en todas las uniones. Ahora lo veremos cuando lo sellemos. ¿Con qué material estamos o vamos a adherir nuestra lámina a este soporte, en este caso de madera? Pero bueno, importante, la elección del diente de la llana. En este caso, por ejemplo, un soporte totalmente liso, como puede ser la madera, como puede ser la placa de cartón yeso, nos exige muy poca cantidad. Por lo tanto, con una llana de 4, por ejemplo, es más que suficiente. Si nos encontráramos con un soporte cementoso, lógicamente deberíamos de ampliar ligeramente más el ancho de la llana, el ancho del peine. Importante, tenemos el soporte preparado para recibir la lámina, lo único que tenemos que hacer es extenderla. Extendemos la lámina sobre el soporte todavía húmedo. Importante, el grado de humectación del adhesivo debe ser lo suficiente húmedo para poder extenderlo, pero no debe de estar tan seco que no podamos extenderlo, porque si no podríamos arriesgarnos a que no adhiera de forma correcta. Simplemente sin apretar, estamos viendo ya las marcas del peine. Ahora lo que vamos a hacer realmente es extraer todas las burbujas que puedan quedar en el soporte sobre el cual pretendemos colocar la Kerdi para que quede lo más liso posible. Hablábamos que sobre el Kerdi Board es muy agradable colocar piezas de gran formato. Si el soporte es liso, como la placa de cartón yeso, y me interesa pegar piezas de gran formato, no habrá ningún problema. Realmente estamos colocando nuestras piezas de cerámica de gran formato o pequeño formato. Recordad que hemos comentado también que se está colocando mucha lámina Kerdi, por ejemplo, en vasos de piscina, que posteriormente la mayoría de ellas van cubiertas con gresite, que son formatos más pequeños. La lámina debe ser capaz de estar preparada para adherir cualquier tipo de formato. De hecho, para eso está adherida. De hecho, también estamos, conforme la norma 12004 nos exige la tracción, claro, nosotros debemos de certificar también que la lámina absorbe, es capaz de realizar esa fuerza sobre el soporte. ¿Cómo lo conseguimos? Con el textil. El textil que cubre a la Kerdi, esos 0,2 milímetros de polietileno, son los que nos van a permitir que cuando frague ese cemento cola, ese adhesivo, las microfibras con las que se compone la Kerdi son las que ayudan a que se quede totalmente fijo, tanto la membrana sobre el soporte como la baldosa que vamos a adherir posteriormente sobre ella.
Entonces, realmente sobre esta lámina ya podríamos directamente colocar nuestra baldosa. Es un soporte, es una membrana que nos está haciendo de barrera frente al agua. Estamos impermeabilizándolo de forma importante, de la forma necesaria que nos exige un sistema impermeable. Comentaros también, desde hace ya un par de años, la lámina Kerdi se distribuye, se suministra en anchos de 1 metro, pero también tenemos la variante de lámina Kerdi en rollos de 1,5 metros. Puede ser muy interesante también su aplicación en cuartos de baño, por ejemplo. Imaginaos que tengo una pared de 1,5 metros. El kit de la cuestión está: cuanto más ancha sea mi lámina Kerdi, menos uniones tendré. Cuantas menos uniones tenga, menos riesgo a cualquier tipo de incursión pueda tener el agua en las uniones, menos consumo de Kerdicol voy a tener. Este sería el rollo de 1,5 metros. Después, este sería, por ejemplo, el caso del rollo de 2 metros, como hemos comentado antes. Por ejemplo, el caso de las piscinas. Pues el caso de una piscina puede ser interesante pues desplegar este rollo de 2 metros de ancho y poder colocarlo en menos tiempo y sin necesidad de hacer tantas uniones, evitando el consumo de Kerdicol. Sería el otro caso o la otra aplicación importante. De hecho, en el canal de YouTube podéis ver el ejemplo de la colocación de la lámina de 1,5 metros y de la lámina de 2 metros. Al fin y al cabo, lo que se trata es de acelerar, construir, diseñar, impermeabilizar la mayor cantidad de metros cuadrados en el menor tiempo posible. Alfonso, ¿sí? Nos preguntan Pregunta. si se podría revestir con microcemento. Es bastante habitual, y más ahora mismo en el uso de materiales de resinas y de microcementos sobre todos los materiales de Sluter. Los materiales de Sluter no dejan de ser membranas de polietileno, no dejan de ser materiales previstos para colocar piezas de cerámica en combinación con cemento cola. El Kerdiboard, por ejemplo, es un producto estrella en cuanto a esta referencia. Estamos haciendo mobiliario, es muy sencillo colocar o fabricar muebles con Kerdiboard. De hecho, también es bastante habitual encontrarnos, por ejemplo, con el típico banquito, ¿no? Un banco de obra que puedo hacer, o una mesa, ¿no? Por ejemplo, esto podría hacer, realmente si os dais cuenta, no dejan de ser el panel Kerdiboard de 5 centímetros unido entre sí, haciendo un cubo, ¿no? Este cubo no deja de ser un asiento, ¿no? Si yo lo recubro con cerámica, tengo ya la resistencia adecuada que yo necesito para colocar, por ejemplo, en el interior de mi plato de ducha. Podría recubrirlo, como es el caso, con microcemento. Entonces, es bastante habitual ahora mismo que el soporte Kerdiboard se utilice como soporte para colocar este tipo de resinas novedosas y demás. De hecho, si habéis estado en la feria de Versalles de este año y habéis visitado el stand de Sluter, habréis visto que habían un montón de ambientes en los que mezclábamos la utilización, los inventos que se hacen con el panel constructivo recubiertos con Kerdiboard. La Kerdi también. Encima de la Kerdi no tiene ningún misterio. Lo que sí que os recomiendo es que si vais a utilizar algún tipo de microcemento, que habléis con el fabricante del microcemento, porque es él el que os tiene que recomendar cuál es el producto convencional para conseguir que el microcemento sea lo suficientemente resistente. Normalmente todos lo son, pero aún así más vale hablar con ellos. De hecho, nosotros tenemos bastantes maquetas hechas aquí con Kerdi cubiertas con microcemento. O simplemente con que le demos una mano de cemento cola, después ya podemos colocar el microcemento sin ningún tipo de problema, porque ya nos hace, a modo de puente de unión, nos da la resistencia y evita que la Kerdi pueda sufrir ningún tipo de deterioro. Vamos a batir el Kerdicol. El Kerdicol, el pequeño. El pequeño nos encontraremos cuando abramos el bote dos componentes. Uno de ellos es el látex de color blanco y el otro es el árido extremadamente fino. De hecho, lo que vamos a hacer es verter el látex en primer lugar sobre un cubo y después vamos a verter el árido. Lo batiremos a bajas revoluciones para evitar que frague demasiado rápido. Es un material que fragua extremadamente rápido. Entonces, lo que no queremos es que aún frague más rápido si lo sobrecalentamos. Entonces,
la clave estará en batirlo a bajas revoluciones. De hecho, el motivo por el que se distribuye en pequeños formatos es ese. No vamos a batir 5 kilos ni 10 kilos y arriesgarnos a que nos fragüe demasiado rápido. Entonces, por ejemplo, para el caso típico de un pequeño plato de ducha como el que vamos a hacer ahora, con el bote pequeño de 1,85 kg, vamos a tener más que de sobra. ¿Por qué? Pues porque si dividimos ese 1,85 kg entre 150, 170 gramos, vemos que tenemos una cantidad importante. Tenemos casi 10 metros para hacer 10 metros de unión de Kerdi sobre Kerdi, que difícilmente vamos a llegar. Pero bueno, cuando vayamos viendo el desarrollo de la construcción de los platos de ducha, veremos que los elementos, los puntos singulares, como son el encuentro entre el suelo y la pared, el encuentro con el sumidero, van a ser los encuentros que debo de tener precaución para sellar con el Kerdi Col. Podemos ver cómo actúa, de hecho, el Kerdi Col. La batidora de pequeñas dimensiones nos permite trabajar a bajas revoluciones, y además también nos ayuda a que no salpique todo demasiado. Entonces, nos permite, pues eso, en apenas un minuto tenemos el Kerdi Col preparado para su uso. Aquí, por ejemplo, hemos hecho un ejemplo. ¿En qué diferencia el Kerdi Col a un adhesivo convencional? Entre otras cosas, el látex lo que nos permite es que el resultado, una vez fraguado el material, sea un elemento, nosotros lo llamamos chicloso, es una especie de chicle. Si os dais cuenta, estamos doblando la lámina Kerdi y el adhesivo no queda nada desmembrado, no se desmembra ni se cuartea. ¿Por qué? Pues porque el látex ayuda, en primer lugar, a que sea un producto totalmente elástico y al mismo tiempo conseguimos que sea impermeable. Entonces, es un elemento indispensable para poder ofrecer, para conseguir la garantía del sistema de Sluter. Entonces, cuando hablamos del sistema Kerdi, para poder sellar las uniones de la lámina, va a ser indispensable poder demostrar que es impermeable. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo conseguimos esa declaración de prestaciones que aparece en todos los rollos de Kerdi? Con el adhesivo. Entonces, lo que hacemos es certificar que esta unión es totalmente estanca. Por ese motivo hacemos piscinas, por ese motivo hacemos platos de ducha, paredes, suelos, estanques, cubiertas, terrazas y depósitos de agua, ¿no? Todo donde queramos retener el agua, podemos utilizar la membrana a modo de impermeabilización. En primer lugar, Alfonso, perdona, nos vamos hacen a una continuar con otra pregunta que es bastante interesante. ¿Sí? ¿Cómo quito el exceso de burbujas en la mezcla? ¿Cómo quito el exceso de burbujas en la mezcla de Kerdi Col? Entiendo que sí, porque justo lo ha hecho en ese momento. Vale. Si lo vemos ahora, si os dais cuenta, ya no hay burbujas. Realmente han aparecido las burbujas cuando estaba acabando de batir. Ahora mismo ya no contiene ninguna burbuja. Y si se refiere a las burbujas, a lo mejor que vamos a ver ahora, a las burbujas de la Kerdi, como hemos visto, es de extremada importancia el hecho de extraer todas las burbujas que puedan quedar entre el soporte y la lámina y la membrana. Recomendamos siempre en los puntos más singulares, como ahora cuando vayamos a colocar la venda en el rincón, la utilización de una talocha. Lo que no queremos es que al extraer esas burbujas residuales, eso es, mira, ese sería el caso concreto de una burbuja. ¿Cómo eliminamos esa burbuja en ese encuentro casi con el suelo? Pues muy sencillo, hacemos una ligera presión con la llana y la extraemos hasta afuera. Y ahora ya está totalmente liso. Ahora realmente, de hecho, no hay ninguna burbuja, es totalmente liso y está preparado para recibir la cerámica de forma directa. Ahora únicamente tendríamos el problema de esta unión, de la unión con el suelo, cuando coloquemos el plato de ducha lo veremos, o estas uniones de dos paneles Kerdi Board. El Kerdi Board, como hemos comentado, es un poliestireno extruido cuya finalidad además también es la de ejercer como barrera de vapor. Por ese motivo, es un material más que recomendable
para confeccionar, para construir, para diseñar nuestro spa, baño turco, saunas, zonas en las que se esperen altas concentraciones de vapor de agua. Entonces, vamos a conseguir ese añadido, vamos a conseguir realmente se mide con el coeficiente S sub D, ¿no? El coeficiente S sub D de los paneles Kerdy-Board son tan elevados que nos garantizan esa estanqueidad frente a la barrera del vapor. Entonces podemos confeccionar, como comento, pues esa serie de zonas extremadamente húmedas en las que me interesa que no se escape ni un átomo de vapor, ¿no? Entonces lo conseguimos con el panel. Imaginaros que tenemos un encuentro entre Kerdy-Board y Kerdy-Board, entre Kerdy y Kerdy, en este caso es Kerdy-Board y Kerdy, ¿vale? Pues ahora tendríamos el caso concreto de un rincón interior. Lo que quiero hacer es impermeabilizar esa unión con una venda. De hecho, voy a hacerlo de la misma forma que hemos hecho este otro panel, lo único que ahora estamos haciendo el encuentro en un rincón de 90 grados. Para lo cual me sirvo de la misma venda, pero la voy a plegar. De hecho, es interesante también que sepáis que las vendas Kerdy-Keva, con las que hacemos las uniones entre los paneles, tienen un grosor ligeramente más fino que la Kerdy. Hemos comentado que la Kerdy mide 0,2 milímetros, la quinta parte de 1 milímetro. Las uniones, las vendas, miden la mitad, miden 0,1, la décima parte de 1 milímetro cubierto de un textil por ambas caras, que es lo que nos permite su adherencia utilizando adhesivos cementosos en combinación con el soporte. Si somos previsores y queremos colocar nuestra baldosa cerámica, podríamos hablar de una pequeña innovación también desarrollada durante esta última temporada. Ahora vemos, por ejemplo, la colocación de la venda. Os recomiendo, si entráis en el canal de YouTube, porque veréis el vídeo, los nuevos software shelf, que no dejan de ser estantes de aluminio o de acero inoxidable prefabricados. Entonces, mientras voy a colocar mi cerámica, mientras estoy alicatando, si soy previsor y entre pieza y pieza coloco esta estantería, me queda aquí pues una estantería de por vida, que esto después no hay manera de poder extraerlo porque se ha quedado encastrado dentro de una baldosa cerámica, y tengo pues una estantería, una pequeña repisa para el resto de la vida útil de ese baño. Es cuando hablamos de estas pequeñas innovaciones, estos pequeños detalles que diferencian un cuarto de baño con estilo y un cuarto de baño con menos estilo. Si, por ejemplo, tengo el cuarto de baño ya alicatado y se me ocurre colocar un estante, digo, uy, si te hubiera conocido antes, ¿qué hubiera hecho? Pues, por ejemplo, si te hubiera conocido antes, he alicatado ya mi cuarto de baño y me han gustado las estanterías de Sluter. También tenemos el diseño de colocación a posterior. Por eso os comento la idea de que entréis un momento en el canal de YouTube y veáis la aplicación. De hecho, lo único que hemos hecho ha sido la colocación en rincón o no, con 4 pequeñas pestañas que nos permiten hacer 4 pequeñas incisiones entre pieza cerámica y pieza cerámica, y mediante un adhesivo, una masilla, dejo una estantería que me garantiza pues un sitio donde apoyar mi bote de jabón, mi esponja o demás. En este caso, por ejemplo, si tuviera ya el rincón hecho y alicatado, pues aquí le haría 4 incisiones, como veréis en el vídeo después, lo insertamos dentro y tenemos aquí una baldosa que me va pues a resultar muy práctica. Incluso ahora la gente, pues en vez de colocar una, coloca 2, para hombres y para mujeres. No, depende de cuántos botes quieras colocar, pues pondrás las shelves, ¿no? Le llamamos shelves, no dejan de ser estanterías para la colocación en combinación con la cerámica. Como estáis viendo, todos los materiales de Sluter están pensados para hacer la vida del colocador de la cerámica más sencilla. Tanto los paneles, las membranas, las innovaciones, como veremos después, pues no dejan de ser pequeños acentos que hacen que la construcción sea más sencilla para vosotros y más rápida. Vamos a instalar un drenaje lineal, ¿vale? Rejillas. Acordaros, Kerdy, line, ¿no? Kerdy de la lámina Kerdy y line porque son lineales. Vamos a colocar, por ejemplo, teníamos disponibles desde 50 hasta 1,80 m, de 10 en 10.
hemos visto que nuestra pared mide 80 y 90, pues vamos a colocar, por ejemplo, el de 80. Entonces, debo de ir a la plataforma que tengo más próxima y comprar el sistema de drenaje Kerdyline, que será el soporte, y después el otro artículo combinable, dependiendo del modelo que yo tenga, dependiendo de la longitud, la rejilla. Entonces, estos dos kits, dijéramos, son los que componen un sistema de drenaje lineal de Sluter. Sería la solución Kerdyline. Entonces, tenemos que acordarnos siempre del sistema del drenaje. No deja de ser la cubeta y, sobre todo, lo que nos va a definir o lo que tenemos que tener precaución es a la hora de elegir el tipo de drenaje, si es horizontal o si es vertical. Y dentro de si es horizontal tenemos otros 3 modelos, dependiendo sobre todo de la altura de construcción en la que me encuentre. Entonces, dependiendo, pues en esa reforma, cuando he quitado esa bañera, ¿cuánta altura dispongo? Dispongo de 8 centímetros, dispongo de 7, dispongo de 6. Pues si dispongo de 6, tenemos el Kerdyline F, que todavía es más planito que este. Si dispongo de 8, por ejemplo, esta altura constructiva es de 78 milímetros. Y si dispongo de más, tenemos otro que mide 97. Lógicamente, cuanto más alto sea nuestro bote, más capacidad de drenaje tendrá. Entonces, por ejemplo, si no tengo problemas de altura y voy a poner una alcachofa que me está sacando pues, una barbaridad de agua, debo de ser previsor y colocar un sistema que sea capaz de tragar el agua que yo le pido. Imaginaos, por ejemplo, en el caso que estamos viendo aquí, tengo quitado la bañera y tengo esta perforación. Aquí, por ejemplo, podría trabajar con un sistema vertical, ¿no? Imaginaos que puedo acceder desde la planta de abajo, pues entonces lo único que hacemos con el Kerdyline es, en lugar de colocar este bote, que veis aquí atornillado a una cubeta, pues en vez de ser horizontal es vertical. Entonces llegaría aquí, lo pincharía y ya tendría mi rejilla, ¿no? Recrecería 2 aguas y ya tengo mi sumidero de Sluter. Vamos a hacer otro caso que es un poquito no más complicado, sino más habitual, que va a ser el horizontal, ¿vale? Vamos a ver el caso en el que, por ejemplo, tengo aquí la bajante y quiero reconducirla con un tubo flexible, o tengo una bajante en una zona lateral, ¿no? Todos los kits nos vienen con un prolongador que está hecho en polipropileno. Es interesante que lo sepáis. ¿Por qué? Pues porque el polipropileno no hace muy buenas migas con el PVC. Entonces, este prolongador, que es el que va oculto debajo de nuestra cubeta de Porex, es el que está hecho en polipropileno, debo de ser consciente de que para unirlo con el resto de instalación, si viene un PVC, debo de conseguir un manguito de adaptador de PVC a polipropileno. Esto nos viene en el kit. Entonces, yo esto lo que tengo que hacer es adaptarlo a mi obra, a mi proyecto, al caso en el que me encuentre. 2 puntos que diferencian o que hacen el del sistema Kerdyline inconfundible. Uno de ellos es lo que tiene Ramón en la mano, la pieza de soporte, patentada por Sluter, que nos garantiza la planimetría del soporte sobre el cual yo quiero colocar mi cubeta. La adheriré con su geotextil, con cemento cola al soporte. Y el otro elemento inconfundible es el babero. Este babero viene pegado con una cola especial que es imposible despegarla de la misma cubeta. La cubeta fabricada en acero inoxidable marino, lo que llamamos el IC 316, no se oxida nunca. De hecho, fijaros siempre, no sé si lo llegaréis a ver ahí, que nos sale, pone Sluter Systems Made in Germany y V4A. Si es posible, acordaros, fijaros siempre, demandar siempre un acero inoxidable de alta calidad. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho los cálculos y un plato de ducha convencional, pues al cabo del año, si nos duchamos de 2 a 3 veces al día, 2 o 3 personas en una familia, el sumidero está tragando más de 50.000 litros de agua al año. Entonces, cuando invertimos en un plato de ducha, es como cuando muchas veces hablamos de los perfiles. Voy a poner un perfil de acero inoxidable en mi cuarto de baño, no quiero que se me oxide. Entonces, voy a intentar que sea de la mayor calidad posible. Entonces, el acero de la cubeta es importante que sea de gran calidad. Bien, replanteamos la pieza de soporte sobre la cual vamos a colocar nuestra cubeta. Ganamos en altura lo que estamos buscando ahora. Para acelerar un poco el proceso, vamos a simular que esto es nuestro recrecido de mortero confeccionado para ganar esa altura, para llegar hasta ese soporte, y posteriormente
nuestro Kerr Sauer, ¿eh? ¿Os acordáis que estábamos hablando de paneles de pendiente prefabricados e impermeable? Son los paneles Kerr Sauer. Hemos visto en la introducción, ¿os acordáis? Habían diferentes formatos, diferentes modelos, diferentes medidas, diferentes ranuras. ¿Qué quiere decir cuando hablo de diferentes ranuras? Aquí detrás, en la parte posterior, pues nos indica, por ejemplo, dependiendo de la longitud de mi rejilla, nos está diciendo por dónde debo de recortar esta U para que me quede justamente a medida con mi rejilla. O imaginaros que quiero hacer un plato de ducha redondo, ¿no? Si quisiera hacer un plato de ducha redondo, lo marco aquí en el Porex y con un cúter lo recorto a la forma que a mí más me interesa. O imaginaros que en mi plato de ducha tengo una bajante aquí que me obliga, ¿sabes?, a hacer un recorte. Un panel de poliestireno me permite adaptarlo a la zona que yo quiera. Entonces, recorto la zona donde está la bajante y la adapto. En este caso, nosotros ya hemos precortado la U, hemos dejado esas dos orejas en el lateral, que son las que nos vuelan por los laterales. Simplemente, eso es. Aquí veis la pendiente, ¿eh?, del 2,2%, desde más bajito, ¿veis?, hasta más alto. Con cemento cola lo pegaría sobre el requestillo y ya tendría mi pendiente hecha. Y sobre ella, esta pendiente impermeable, ya podría colocar mis piezas cerámicas. Y ahí está uno de los secretos de Sluter, ¿eh? Ese babero que hemos visto antes que traía la cubeta adherida con una cola especial es la que nos va a solapar sobre el resto de impermeabilización. De tal forma que sea, lo que comentábamos antes, imposible que cualquier filtración de agua no sea reconducida hacia la cubeta, ¿eh? Si veis por aquí, el agua siempre debería reconducir, aunque tenga aquí la baldosa cerámica, se me filtra por las uniones, por las juntas, el agua que pueda llegar a filtrar por detrás de la pieza cerámica siempre, sí o sí, irá a parar a esta cubeta, ¿eh? Entonces es una de los puntos fuertes, ¿eh?, en los que defendemos nuestro sistema como sistema impermeable. La pieza rincón la colocaríamos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es colocar in situ ya el otro modelo, el Kerr Drain, porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces este sería el sistema lineal, con los paneles de pendiente y demás. Vamos a utilizar ahora un panel de pendientes para hacer el puntual, ¿eh? El puntual, que es el que os vais a encontrar en muchas tiendas, ¿eh? Prácticamente todas las tiendas de la plataforma os encontraréis estos kits, ¿eh? Este kit es uno de los productos estrella de Sluter, nos está dando la posibilidad de diseñar nuestra rejilla con desagüe con drenaje puntual. Lo único que tengo que hacer es elegir mi modelo de rejilla. Entonces, en estos kits, muy interesante, cuando los abráis, os encontraréis con lo siguiente. Vamos a encontrar, en primer lugar, 2 metros de Kerr. Esta lámina que nos está salvando la vida y que es tan impermeable, elástica y tan finita, nos viene con 2 metros. Nos viene con el kit de montaje, es un vaso, es un bote realmente adherido a un platillo, ¿eh?, que nos permite regular en altura, ¿eh? Y esto es lo que me va a dar a mí la altura de construcción. La altura mínima van a ser 7 centímetros. Con 7 centímetros yo puedo construir mi plato de ducha con drenaje puntual. El mismo kit nos viene con un adaptador de 40 a 50 e incluso el manguito de adaptador de polipropileno a PVC. Esto es lo que nos encontramos dentro. Y además nos encontramos con la rejilla. De hecho, la rejilla es el elemento que nos va a garantizar el efecto sifón. Estas rejillas de Sluter, independientemente del modelo que queramos, nos vienen con una doble pieza en forma de sifón. Desmontable, registrable, accesible, que nos permite su limpieza. Entonces, esta pieza de rejilla sifón, con su retén labial totalmente estanco, es la que nos permite regular en altura. Entonces, yo, dependiendo del grosor de mi pieza cerámica, regularé más o regularé menos. Puedo colocar desde un gresite de 3 milímetros de grosor hasta una pieza de piedra o imaginaros, un terrazo de 3 centímetros. Lo único que haré será embeberla menos. Colocaré mi rejilla y aquí tendré mi rejilla, el modelo que yo quiera. Este, por ejemplo, que es el más sencillo, tengo accesible el sifón desde fuera. Desde fuera yo accedo al sifón de 2 piezas y demás. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. En primer lugar, lo que vamos a hacer es colocar los paneles de pendiente. Como hemos comentado antes, en la solución lineal teníamos diferentes longitudes. En la opción
puntual, igual, ¿no? Hemos visto que teníamos la posibilidad de colocarlo central, pero también está la posibilidad de colocarlo en un lado, incluso en una zona, en una esquina, ¿eh? La gran ventaja es que, como veis ahí, tengo una pendiente prefabricada. Es imposible que no conduzca el agua hacia el centro. Lo que queremos hacer, vuelvo a repetir, es que la vida del colocador de cerámica, la vida del instalador, del albañil, sea más sencilla. ¿Por qué? Pues porque yo voy a ir con mi maletita de Sluter y el mismo día que estoy colocando la pendiente, estoy colocando el sumidero y ese mismo día estoy pavimentando, estoy colocando la baldosa que va a ser mi futuro plato de ducha. Tan sencillo como con cemento cola, un adhesivo, fraguado hidráulico, pego. Fijo bien, los golpes me ayudan a fijar el soporte en toda su superficie y consigo ya tener la pendiente hecha. El elemento del Kerdi Drain Base, como hemos comentado, el bote, tanto el bote como el platillo, debo de haberlos colocado previamente. ¿Vas a colocar este, Ramón? Vale. Y va a ser el elemento portador de mi rejilla. Directamente sobre el poliestireno con el que está fabricado mi panel de pendiente, voy a insertar el platillo que va a ser mi soporte sobre el cual voy a insertar mi futura rejilla. Aquí nos quedará como tarea pendiente, o la vamos a hacer con el Kerdi Col que nos ha sobrado, vamos a vendar los encuentros entre el suelo y la pared. Todos los kits del Kerdi Shower nos vienen con su babero. El babero, la misión del babero, lógicamente, es la de evitar que pudiera llegar a filtrar por ahí el agua. Entonces, de hecho, tanto los baberos como las vendas las vamos a colocar utilizando el adhesivo impermeable, el bicomponente. De hecho, si os dais cuenta, el mismo panel de pendientes ya nos viene con las marcas ranuradas de donde tiene que quedarnos insertado el platillo y donde tiene que quedarnos insertado el anillo, el babero. ¿Notáis la diferencia de color entre el adhesivo cementoso, el cemento cola, que es más verdoso, y el Kerdi Col, que es bastante más gris? ¿Vale? Entonces ya tendríamos el soporte preparado para colocar el manguito. Sería el elemento indispensable para conseguir esa estanqueidad en ese punto concreto. Lo que va a hacer ahora es, y al igual que hemos colocado la venda en forma de L entre pared y pared, ahora vamos a colocar la venda en forma de L entre el suelo y la pared. Mientras Ramón termina esto, lo que quiero enseñaros, por ejemplo, es el nuevo desagüe lineal que hemos desarrollado hace apenas 3 meses. Desde hace 3 meses está disponible el drenaje Kerdi Line modelo Vario. ¿Cuál es la característica principal del...? Una cosa. A ver, espera, que hay preguntas. Sí, nos preguntan las tomas de agua para grifería, ¿cómo se trataría? Las tomas de agua para grifería... Como te he visto que te ibas para... Sí, es buen momento para preguntarlo. De hecho, la persona que lo ha preguntado, en concreto, debería de entrar en el canal de YouTube y buscar, o en el canal de Google, poner YouTube, Sluter, poner Kerdi KM. Porque hemos desarrollado unos kits de montaje para lo que son las excéntricas donde están los termostatos de las válvulas de las duchas, para que los racores, lo que es la canalización, lo que son las llaves excéntricas, un segundo y os lo enseño directamente, puedan caber ahí. No deja de ser realmente no es Kerdi, es una especie de un polietileno más elástico todavía, de hecho es caucho, es totalmente impermeable y está preparado para ser cubierto con cemento cola, que colocamos donde están estas medidas estándar, donde están nuestras excéntricas de los grifos.
Entonces, lo que hacemos es embeberlas en su interior de forma que, de forma excéntrica, o sea, de forma realmente tórica, se nos adapte a esa salida. De hecho, lo encontraréis en diferentes medidas. De hecho, lo normal es esta pieza única, no es doble, con diferentes radios. Entonces, por ejemplo, si lo que estoy haciendo es, como hemos comentado antes, estoy impermeabilizando una piscina, me encontraré con las tomas de impulsión, tomas de retorno, por ejemplo, las barrederas, los skimmers no, pero bueno, por lo mejor las tomas de las burbujas, por ejemplo, cuando las hacemos de hidromasaje, tenemos el del diámetro 40, diámetro 50, de 63, de 50, entonces dependiendo de mi radio, yo insertaré dentro de este retén de forma que quede totalmente sellado la pieza exterior de la tubería con la impermeabilización de esa pared. Alfonso, ¿Sí? entiendo que esto se hace una vez que hemos instalado lo que es la lámina Kerdi o la Kerdi Board. O sea, que es a posteriori, ¿no? Eso es, eso es. Completamente a posteriori. Eso es, lo veréis en el vídeo. En el vídeo queda súper claro, o sea, por eso no quiero extenderme más. Y antes de, bueno, ¿hay alguna otra pregunta, David? Vale, las hacemos luego. Es importante ahora mismo, Ramón, por ejemplo, va a colocar la pieza pre-soldada rincón. Esta pieza rincón que, por ejemplo, nos viene por defecto en cada kit Kerdi Line, nos va a garantizar la estanquidad en el punto crítico, que es el rincón interior. Entonces tenemos piezas para un rincón interior, como es este caso, que es el que va a colocar ahí, y después también tendríamos la pieza especial para el rincón exterior. Imaginaos que yo quiero impermeabilizar esta pieza en el exterior, este rincón, pues también tendría esta pieza prefabricada, para no tener que hacerla nosotros a mano. Entonces, tanto este punto como el punto de ahí interior, lo que queremos es darle una garantía adicional, reforzándola con una pieza especial. Por lo demás, con Kerdi Cole estoy colocando las vendas en esos dos encuentros. Vamos a rematar con el tema del bario y vemos cómo ha quedado la impermeabilización. De hecho, aquí, por ejemplo, veríamos también... ¿Se ha ido el micro? ¿No se me oye? ¿No se oye nada? La idea... ¿no? A ver, de enseñar ahora el Kerdi Line Vario o de ver el perfil SG. Sí. De hecho, lo vamos a ver todo en este conglomerado de maqueta que tenemos. El Kerdi Line Vario, de hecho, no lo llamamos un drenaje, no lo llamamos un desagüe lineal, lo llamamos un perfil. Los famosos perfiles de Sluter, conocidos también con acabados Trendline, con diferentes colores. Tenemos disponibles esta gama de colores, pues en 8 de estos colores, color crema, gris, color marrón, imitación a madera y demás, hemos confeccionado 8 modelos de drenaje lineal, de perfil lineal de drenaje. Entonces son unos sumideros extremadamente pequeñitos para que pasen desapercibidos y con textura y color. Entonces, lo que llamamos drenaje realmente es un perfil de drenaje. Son unos perfiles que vamos a colocar en el suelo y que al mismo tiempo nos van a drenar. La longitud original es de 1,20 m y puede ser recortado hasta 22 centímetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, tengo una ducha de 79 milímetros, pues corto los dos laterales de forma que me encajen totalmente de forma exacta a la medida que yo quiero. Y ya que estamos aquí en esta maqueta, me gustaría enseñaros el detalle del acero inoxidable en este lateral, lo que llamamos el Shower Profile. No deja de ser un perfil en forma de cuña que nos permite dar solución a este encuentro entre el plato entre el cuarto de baño, el pavimento del cuarto de baño y el pavimento de nuestra ducha de obra que hemos inclinado ligeramente hacia abajo para darle esta pendiente. ¿Cómo salvamos este desnivel? Pues dentro de la familia de perfiles Shower Profile hemos diseñado un perfil en forma de cuña que se adapta al desnivel. Entonces, este desnivel queda cubierto con un perfil decorativo de acero inoxidable. Y ya que estamos aquí, os enseño también el perfil SG, que no deja de ser un carril con diferentes anchos y diferentes altos que adapto al mismo tiempo que coloco, queda embebido entre mi pieza cerámica, una U a la cual yo le inserto un vidrio, le inserto una mampara de cristal fijo. Entonces puedo colocarlo en el suelo, en la pared, incluso en el techo.
Entonces yo lo único que tengo que hacer es encastrar dentro ese elemento de separación para evitar que pase el agua de un sitio para el otro, ¿no? Entonces ese sería el detalle final. Y volvemos aquí con el amigo Ramón, y donde ya ha colocado la pieza de rincón, ha colocado esta venda en este lateral y ahora va a colocar la otra. Lo que vamos a tener aquí realmente no es más que un rincón de color naranja totalmente impermeable, ¿no? Sobre el cual voy a poder pegar mis piezas de cerámica directamente sobre esta pared, directamente sobre ese suelo. Ahora, de hecho, lo que vamos a hacer es regular en altura, dependiendo del grosor de mi cerámica, esta rejilla, lo que hemos comentado antes, esta regulación de altura, dependiendo de si tengo una baldosa más gruesa o más fina, de forma que quede totalmente enrasada. No sé dónde hemos dejado la baldosa, pero no estará muy lejos. Ahora la buscaremos. Entonces, dependiendo de esta altura, voy a regular más, voy a refundir más o refundir menos. Una vez consiga o detecte cuál es la altura de nivel de suelo terminado, pues ajusto la altura de esta rejilla. Vamos a ver, por ejemplo, si estamos trabajando con esta baldosa, aproximadamente 12 milímetros, 13, puede ser que mida esta, pues vamos a ajustar nuestra rejilla. Como hemos insertado previamente dentro de nuestro panel de pendientes nuestra base portadora, lo único que tengo que hacer ya es regular en altura. Entonces yo ya replanteo aquí mi rejilla, mi base portadora de la rejilla, y lo único que tengo que hacer es replantear cuánto mide mi cerámica. En este caso, realmente, si lo quisiéramos hacer bien, como lo haríamos, le daríamos las aguas, cortaríamos las piezas de forma que nuestra baldosa coja la forma de esta pendiente. De hecho, ahora, una vez tenemos el retén labial insertado dentro de ese hueco, lo único que nos quedaría es, previamente a fijarlo con un cemento cola, pues ajustarlo en altura. Estamos extrayendo los cantos de la llana. Con esta talocha lo que estamos haciendo es extraer cualquier burbuja que pueda quedar. Y no pinchar. Con la precaución de no trabajar con aristas puntiagudas de la llana para evitar que pueda deteriorar o poder pinchar, ¿no? la lámina. En cuanto a, bueno, lo que comentamos, regulación en altura. Acerco, atesto mi pieza cerámica y regulo en altura, de forma que, ¿ves? Ahora me queda un poquito más alta, pues la subo, me queda un poquito más baja, Siempre, claro, por lo voy ajustando. la caída del agua. Eso es. Entonces siempre vamos a pretender buscar que esta ceja, que este encuentro, que este marco de acero inoxidable nos quede ligeramente embebido hacia abajo. ¿Para qué? Pues para conseguir siempre conducir el agua hacia adentro. Entonces imaginaros pues que yo aquí ya puedo colocar mis baldosas, mis piezas cerámicas, mi revestimiento sobre una membrana que es totalmente impermeable. Con cemento cola pegaría sobre el Kerdi, tengo mi baldosa, cualquier resto de humedad de agua filtraría por detrás, cualquier resto de humedad de agua se me conduciría siempre hacia el interior de mi rejilla. Antes de terminar, comentaros las dos innovaciones, los dos elementos que pueden ser más interesantes. Vamos a ver un momento las hornacinas. Las hornacinas están fabricadas con Kerdi Board, con el material que os hemos comentado, con el que hemos hecho el banquito y demás, ese poliestireno extruido, el cual es un elemento que ya viene prefabricado. Es un material que nos va a ayudar a diseñar de forma rápida, sencilla y segura. De hecho, son estancas, ahora os enseñaré cómo son por dentro, que nos permite revestir en su interior y al mismo tiempo también nos permite insertar un LED. De hecho, es un kit que vendemos ya con hornacina e iluminación. Entonces, lo único que tengo que hacer es, dentro de mi pared, prever una inserción de 11 centímetros a la cual yo le inserto mi panel Kerdi Board y directamente puedo revestirlo. Esto, si os dais cuenta, no deja de ser un shower shelf, una estantería que la hemos adaptado a nuestra hornacina. Entonces, pues está bastante de moda pues el tema de, pues a lo mejor el banquito, colocar una hornacina, iluminar la hornacina.
Si esta iluminación la queremos en color, también está disponible en color blanco cálido, blanco frío, incluso RGB. El RGB viene con un pequeño Bluetooth que lo conectas a tu móvil y tú eliges en qué color quieres que te esté iluminando esta hornacina. Aquí, por ejemplo, la podéis ver sin terminar. Esta sería la hornacina como viene con Kerdy Board, a la que posteriormente únicamente tengo que revestir en su parte interior y rematar con perfilería, por ejemplo, en este caso con el Sluter Quadec. Sería el perfil cuadrado con su pieza especial y conseguimos pues este acabado más moderno. Y la última innovación que os va a diferenciar a la hora de confeccionar un cuarto de baño, un plato de ducha, sería lo que os comentaba antes, ¿no? La pared radiante. La pared radiante es tan sencilla de colocar como lo que veis aquí. Una lámina Ditra, de hecho se llama Ditra Heat, ¿no? Heat de calor, que vamos a colocar en nuestro suelo o en nuestro paramento vertical. Viene con un textil detrás, no deja de ser un acolchado que nos va a hacer las funciones de barrera térmica. Lo que queremos es que el calor salga lo más rápido posible. ¿Cómo lo conseguimos? Muy sencillo. Con el mismo cemento cola, el adhesivo cementoso de fraguado hidráulico tradicional, vamos a pegar la lámina a nuestra pared o al suelo. Es compatible, tanto el suelo como en pared. 7 milímetros. Estos 7 milímetros no dejan de ser unas pequeñas protuberancias de lámina Ditra que nos van a desolidarizar y posteriormente con cemento cola vamos a poder colocar la cerámica. Cuando previamente dentro de estas inserciones he colocado un cable radiante. Entonces coloco un cable en el interior, una vez colocado en seco, puedo alicatar con mi pieza cerámica y esta pieza cerámica, como detrás tiene el cable radiante, pues me va a transmitir calor. ¿Cuánto calor me puede transmitir? Pues depende de lo juntos o los separados que ponga los cables que radian. Si, por ejemplo, si los coloco cada 2 nódulos, estaré radiando alrededor de 200 vatios por metro cuadrado. Si los coloco cada 3, 136. Entonces, depende de la demanda térmica que yo tenga, pues puedo confeccionar mi rincón de plato de ducha que no va a dejar de ser un rincón spa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los diseños de cuartos de baño de lujo. Entonces, vamos a conseguir que en ese cuarto de baño, que donde he retirado mi bañera, tenga mi pequeño oasis en casa de Sluter. Y este sería pues el cúmulo de ideas, todas concebidas para, en primer lugar, hacer la vida del colocador de cerámica más sencilla y dar una calidad de ejecución extra y adicional. Por mi parte, daros las gracias por haber aguantado hasta ahora. Retorno conexión, si hay preguntas. Eso es. Correcto. Tenemos un par de preguntas, ¿Sí? ¿vale? Si se tienen que unir dos placas de Kerdy Shower, ¿se tendría que hacer de la misma manera que para los paneles verticales que se pusieron al principio? O sea, es decir, de la misma manera que los Kerdy Board. Efectivamente, los Kerdy Showers no dejan de ser estos paneles que vienen impermeables. Si quisiera colocar uno al lado del otro, lógicamente yo tendré mi soporte impermeable. Todo lo que veáis naranja, que mira que hay cosas aquí, son impermeables. Todas las membranas de Sluter son de polietileno derivadas del petróleo, por lo cual son impermeables. Todo lo que veáis aquí naranja es impermeable. La garantía es de que es impermeable. Entonces, lógicamente, si yo coloco uno al lado del otro, si os dais cuenta, aquí hay 2 milímetros de poliestireno. Eso no es impermeable. Entonces, yo colocaría una al lado de la otra. De hecho, es bastante habitual. Es el caso, por ejemplo, cuando colocamos los Kerdy Lines en un gimnasio, donde hay varias duchas una al lado de la otra. Entonces, lo que hacemos es colocar los paneles y por encima, con Kerdy Col y Kerdy Keva, como hemos hecho esta unión, pues conseguimos que sea totalmente estanca. Entonces, eso los dejaríamos caer en el suelo y al lado del otro, pues colocaríamos el otro panel y con Kerdy Col y con Kerdy Keva sellaría esta unión. Garantía de estanqueidad. Nosotros la garantía de estanqueidad la vamos a dar siempre utilizando esta construcción. Si quiero unir Kerdy con Kerdy, quiero unir Kerdy Board con Kerdy Board, quiero unir Ditra Heat con Ditra Heat. Imaginaros que esta pared está abajo de una ducha, es compatible, IP65, tiene la garantía de que puedo colocar un cable radiante bajo de un chorro de agua. La siguiente lámina la debería de sellar con Kerdy Keva y Kerdy Col. Y entonces consigues que la membrana sea totalmente impermeable y estanca. Siguiente pregunta. Esto la voy a contestar yo si te digo alguna cosa que no... Sí, sí. Se ha venido arriba. Sí, me he venido arriba, pero porque, bueno, es una
una pregunta que yo creo que no solamente os afecta a vosotros, sino a los sistemas de placa de yeso laminado. ¿Cuál sería la diferencia, ventaja de las placas de, entiendo que es Kerdi Board, porque era lo que estáis instalando en ese momento, Sí. ¿vale? En comparación con las placas de yeso de color verde que se suelen utilizar para el aislamiento de baños? Esto, la respuesta que yo voy a decir es que, bueno, la placa de yeso no es una placa impermeable, ¿vale? La placa de cartón de yeso no es una placa impermeable, con lo cual necesitamos, una vez que hemos colocado la placa de yeso, impermeabilizar. El sistema de Kerdi Board lo que hace precisamente es impermeabilizar. Entonces, sobre la placa de yeso, en ningún caso puede caer agua directamente. Y el colocar cerámica sobre la placa de yeso tiene el peligro de que el mortero que hemos colocado, el cemento cola que hemos empleado, tenga algún pequeño poro y termine llegando el agua hasta la placa de yeso. Si quieres añadir algo más. El especialista en las placas de cartón yeso eres tú. O sea, Perfecto. lo has definido muy bien. Una cosa es waterproof y otra cosa es water resistant. Esa sería la diferencia entre resistente al agua e impermeable. Sí, sí. Vale, luego hay otra persona que nos comenta que no se enteró bien sobre el desagüe, que si lleva alguna ceja o algo para la cerámica que no ve, sino que al pisar se puede hundir. Claro, aquí no lo hemos colocado del todo. O sea, realmente la rejilla, tanto la Kerdi Drain como la Kerdi Line, los dos marcos deben de quedar embebidos en cemento cola. O sea, realmente esto que veis aquí debería estar totalmente cubierto. Si quieres lo hacemos, o sea, no cuesta nada. Tenemos ahí cemento cola o con Kerdi Col si quieres gastarlo. Pero bueno, esto realmente, aquí hemos conseguido nivelarlo a la altura que yo busco. Y una vez está nivelado, o sea, ya sé que esta es la altura que yo requiero, yo lo que tengo que hacer es fijar este retén labial, debo de fijarlo al soporte. La carga, lógicamente, esto es un sumidero central, está en el centro, van a pasar personas. De hecho, está estudiado incluso el paso de sillas de ruedas. Todos los sistemas de Slaughter están testados tanto a la tracción como a la presión, a la compresión. Entonces, tiene que estar preparado, lógicamente. No es que sea el secreto, sino que la solución es muy sencilla. Nosotros estamos macizando los marcos. En el momento que tú lo macizas, queda compacto. En el momento que queda compacto, ya no hay posibilidad de que se pueda desprender o que se pueda descolgar, ¿no? Va a estar totalmente macizado. El caso del Kerdi Drain es bastante evidente, daros cuenta que esto está totalmente macizado, y el caso de la rejilla del Kerdi Line, este marco es el que queda embebido también. De hecho, está preparado ya con unas pestañas para que cuando frague el adhesivo quede compacto, quede totalmente macizo. Y la pieza de Porex que vais a ver aquí, que vienen en los marcos, está preparada para ello. No las tiréis, ¿vale? Estas piezas de Porex están preparadas para que cuando nosotros atestemos este marco y comience a fraguar el adhesivo con el que lo he rellenado, no nos arquee. Imaginaos esta de 80 y fijaros, lo voy a quitar. Fijaros, en 80 centímetros lo que flecta en su parte central. Flecta así. Entonces, el Porex lo que me ayuda es que durante el proceso de fraguado el marco no se nos cierre, porque si se nos cierra, nos arriesgamos a que después la rejilla no nos entre. Si flecta así el diseño style de la de 80, imaginaros la de 1,80 m. Entonces, en la de 1,80 m, por ejemplo, en lugar de venirnos un retenedor, tienen 3. Entonces, en toda la rejilla tenemos que mantener esta pieza para evitar que ese fraguado del marco, que conseguimos que sea macizo, por lo que estáis preguntando, ese fraguado del cemento cola no nos arquee el marco. De todas formas, nos dicen, si no queréis terminarlo, no hace falta, ¿vale? Nos dice la persona que ha preguntado que estaba completamente aclarado, o sea que como queráis. Bueno, pues ya has hecho tarde, ahora ya lo hemos hecho. Así que después te va a pasar Ramón la factura. Simplemente, si os dais cuenta, el marco de la rejilla sí que sería interesante que quede visto, que quede visto cómo está totalmente macizado. Es imposible, realmente, que después vayamos con una bicicleta o vayamos aquí con un tacón de un... Mira, ponemos la rejilla, por ejemplo. Ramón está ahí, ¿no? Sí. No, la style no nos cabrá. Esta, ¿veis? Esta rejilla, importante también, las rejillas tienen que ser de acero inoxidable de alta calidad y tienen que tener un grosor, ¿vale? Porque después, bueno, si no compráis una rejilla de calidad, pues arriesgáis a que sea de lata
y que se abollen, ¿sabes? Entonces, por favor, compramos acero inoxidable de alta calidad. Entonces, aquí sabemos que esto es resistente 100%, ¿eh? No se va a hundir nunca. Sí, pero no se va a hundir. Tenemos otra pregunta que nos dicen si los productos Kirby son anti-moho. Lógicamente, son anti-moho. De hecho, es una de las aplicaciones. En combinación, de hecho, tenemos una serie de juntas de dilatación perimetral que se colocan para evitar estos restos de moho. No facilitan la proliferación de bacterias, hongos o moho, ¿no? Entonces, lógicamente, es uno de los motivos por los que lo colocamos en zonas sanitarias, en cocinas industriales, por ejemplo. Entonces, lo que conseguimos es evitar que se proliferen ese tipo de bacterias. Vale, pues no tenemos más preguntas. Si tenéis alguna pregunta más, estamos a tiempo. Y si no, lo dejáis en el chat y dejáis los datos y os respondemos. Que sepáis que todas las plataformas de España tenéis un delegado técnico de Sluter asociado, el cual me imagino que conocéis, y si no conocéis, preguntar por él. Os mantendrá las tarifas actualizadas, os llevará muestras y estará siempre encargado de que estéis al día de todas las novedades, tarifas complementarias y demás. Pues nada, Alejandro, Ramón, muchísimas gracias Alejandro. O sea, Alfonso, dicho Alejandro. Alfonso y Ramón, muchísimas gracias por la presentación, ¿vale? A vosotros.